Muy buenas. En el coronavídeo de hoy vamos a explicaros qué hay detrás de los índices de selección, que son lo que utilizamos para rankear los animales, para crear esos listados de toros y de vacas que todos conocéis. Bueno, pues, ¿de dónde proceden estos índices? Lo primero que hay que decir es que no es un invento, sino que hay un estudio bastante exhaustivo y bastante profesional detrás. En nuestro caso, por ejemplo, el año pasado, en el año 2019, se realizó este estudio económico que fue publicado en el número 230 de Frisona Española. Vamos a acceder a él. Ya aprovechamos para presentar la nueva web de Frisona Española, donde tenéis, por ejemplo, todos los artículos técnicos que se van publicando en la revista en papel. Después se cuelgan aquí por temáticas. También aprovechamos para invitaros a que os suscribáis al boletín de CONAFE, que recibiréis todos los miércoles con las 3 noticias más importantes, más destacadas de esa semana, también con enlaces a estos artículos. Bueno, volvemos al estudio técnico, que se puede descargar aquí, el PDF, exactamente igual que lo que sale publicado en la revista. Y bueno, pues tenemos que partir diciendo que el ICO y los índices de selección, en general, lo que intentan es detectar el potencial genético para situar en las primeras posiciones a aquellos animales que transmiten más rentabilidad. Este estudio fue desarrollado por los doctores Nureddin Chavedin, de nuestro departamento técnico, y María Ángeles Pérez Cabal, de la Facultad de Veterinaria de la Complutense de Madrid. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues lo primero de todo, recoger información de ganaderos, de asociaciones y de técnicos del sector, a los cuales, por supuesto, estamos muy agradecidos por su colaboración, del tipo, pues, por ejemplo, primero, parámetros técnicos para describir lo que sería el tipo de la ganadería tipo, la ganadería media para cada uno de los índices que después vamos a acabar publicando. Así tenemos la ganadería media de CONAFE, otra para las que están en pastoreo, en ecológico y las ligadas a quesería. La ganadería media de CONAFE es la que utilizamos tanto para el ICO como para el IMET leche, porque es donde está el mayor volumen de explotaciones. Bueno, pues aquí tenemos datos del tipo de las calidades, de los resultados reproductivos, del censo, del tamaño de las granjas, que van evolucionando a lo largo del tiempo. Sin duda alguna, los datos más importantes, que más impacto van a tener posteriormente en los índices, son los relacionados con los precios de la leche y con los costes de alimentación. Aquí tenemos el tipo de ganaderías. 1 se refiere a la vida de CONAFE, 2 pastoreo, 3 ecológico, 4 ligada a casería. Esto es lo que va a determinar que al final unos índices tengan unos pesos mayores en unos caracteres o en otros. Respecto a la ganadería media de CONAFE, aquellas que están en pastoreo, pues básicamente se van a caracterizar por unos menores costes de alimentación, tenemos aquí. Las que están ligadas a una quesería, que son las 4, pues sobre todo por un mayor valor, unas mayores primas por porcentaje de grasa, porcentaje de proteína, y las que están en ecológico, pues van a tener un mayor precio base, pero también unos mayores costes de alimentación por las limitaciones a las que se ven sujetas este tipo de producciones. Con todo ello, lo que vamos a desarrollar es una función de beneficio, que en el caso del vacuno de leche, pues está marcada por los ingresos por la venta de leche más los ingresos por la venta de terneros, de los cuales tenemos que restar los gastos de alimentación, de reproducción, de inseminación de las vacas, medicina, veterinarios y la amortización de las vacas, que es, bueno, pues los ingresos por el desecho menos lo que nos costó recriar la novilla dividido entre su vida productiva. Con todo ello, lo que vamos a obtener como resultado de este estudio son los llamados pesos económicos, que lo que nos indican es cuánto aumenta la rentabilidad, medida de esta manera, es decir, con los caracteres que dependen de aquellas cosas que podemos modificar de los animales. Aquí no influye que tu granja sea más grande, más pequeña, que tenga más mano de obra, que tenga menos, porque eso es independiente de los caracteres de los animales. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues lo que tenemos son nuestros pesos económicos que nos indican que aumentar 1 kilo de leche para una ganadería media en CONAFE, manteniendo todo el resto de caracteres exactamente igual, nos supondría 4 céntimos más de beneficio. Si aumentamos 1 kilo de grasa, sería 1,60 €. En el escenario normal, en pastoreo, pues pueden variar ligeramente algunos de estos caracteres y otros pues no tan ligeramente. Por ejemplo, en el caso del queso, si aumentamos 1 kilo de grasa, en lugar de repercutir en 1,60, pues nos va a repercutir en 3,53 €. Esto lo que nos implica es que luego los índices también van a tener unas escalas diferentes, que no son exactamente comparables unos con otros. Bueno, en definitiva, lo que obtenemos es la importancia económica de cada uno de los caracteres.
Si volvemos a la presentación con la que empezamos, bueno, pues aquí tenemos ese mismo cuadro y os pongo aquí una comparativa de cómo estaban estos pesos económicos en el año 2015. Por ejemplo, los kilos de grasa en aquel año, con el estudio, con las circunstancias que teníamos, repercutían un kilo de grasa en 44 céntimos, cuando ahora estamos en 1,60. Eso explica el cambio que hubo en el ICO 2019 respecto al de 2015. Fundamentalmente es el carácter que más variaba. Y además publicamos unos nuevos índices de mérito económico. Estos índices, bueno, surgieron de la necesidad que nos expresabais muchos ganaderos, que os gustaba trabajar con índices económicos, y es importante señalar que para trabajar con un índice económico, lo primero de todo es que el estudio económico que hay detrás, como hemos visto antes, esté hecho con datos que se parezcan en algo a vuestra explotación. Bien, que los datos de vuestra explotación hayan sido aportados para realizar el estudio o ganaderías de vuestro entorno. Utilizar índices económicos basados en datos de explotaciones que no están en vuestro entorno y que no son la vuestra es seguramente menos eficiente que utilizar índices sintéticos que no tengan ese cariz tan económico. En general, esto de los índices económicos no dejan de ser predicciones. Y bueno, seguro que todos utilizáis predicciones en vuestro día a día, sin duda ninguna, la más extendida y la que más se utiliza en el sector ganadero son las predicciones meteorológicas. Y estoy convencido que todos, después del telediario, en internet, cuando veáis el tiempo, tratéis de fijaros en el tiempo que va a hacer en vuestro pueblo. Si no os dan ese dato, os fijaréis en la provincia. Y si tampoco sale en la provincia exactamente, pues la autonomía o la predicción que hay para España para el día siguiente. Pero seguro que nadie se fija en el tiempo que va a hacer en Irán, en Estados Unidos o en Australia. Esto de los índices es lo mismo. Son predicciones que cuando más se van a ajustar a lo que nos va a pasar es cuando lo que tenemos detrás, la información que tenemos detrás, es la que se ha obtenido en vuestro entorno. Creo que con eso queda bastante claro cuál es nuestra recomendación sobre qué índices son los más interesantes para los ganaderos españoles, obviamente. Pero vamos a entrar ahora ya en el tema de los índices económicos, a explicaros un poco las diferencias que hay entre ellos. El primero es el IMED Leche, como hemos dicho, está basado en los mismos datos que el ICO, pero que tiene unas pequeñas diferencias que le dan todavía un cariz más económico, obviamente dicho. Lo primero es que no se miden puntos, que no dejan de ser algo abstracto, sino que se miden en euros de rentabilidad por vaca y año. Está orientado para ganaderías cuya producción se comercializa como leche líquida y además de los caracteres que entran en el ICO, en el IMED Leche, hemos incorporado velocidad de ordeño, facilidad de parto y la capacidad con un peso negativo para evitar animales que sean muy grandes, de tal forma que este índice nos trate de seleccionar animales que sean un poquito más eficientes y, por contra, tiene algo menos de peso los caracteres de morfología, los caracteres indirectos relacionados con la longevidad, como son las ubres y las patas. Aquí debajo lo tenemos en números. Como veis, por ejemplo, las ubre y patas en el ICO estamos en el 12 y en el 8, en el nivel de leche bajan al 7 y el 5, los de producción son parecidos. Y por contra, incorporamos velocidad de ordeño, capacidad con un -4 y facilidad de parto. Por supuesto, entra también el índice de salud podal, al igual que en el ICO. También tenemos el IMED queso para aquellas ganaderías que están enfocadas a, pues eso, bien a la producción de quesos o de cualquier producto lácteo transformado. En este caso, como veíamos antes en los pesos económicos, la importancia de la calidad es muy superior a la media y aquí se ve reflejado con unos pesos del 30% en grasa y proteína y un peso negativo en la leche. Esto no quiere decir que las vacas tengan que dar menos leche, sino que con este valor negativo aquí, en relación a la grasa y a la proteína, lo que se busca es que los animales que van a salir más altos en este índice son aquellos que tienen porcentajes muy altos. Porcentaje es la relación entre los kilos de grasa y de proteína con los kilos de leche. Además, pues también tiene menos peso de ubre y de patas y le vamos a dar, bueno, sobre todo básicamente todo lo que estamos recortando en los distintos caracteres se lo vamos a aplicar a los kilos de grasa y la proteína, que es donde en estas ganaderías sí va a tener un impacto económico muy importante porque la leche la pagan razonablemente mejor que en otras explotaciones. En cuanto al IMED pasto, bueno, pues lo que diferencia las
ganaderías que deberían utilizar el Limet Pasto son aquellas cuyo potencial productivo, el potencial genético de las vacas, está limitado por la capacidad de ingesta. Las vacas al salir al pasto no son capaces de ingerir toda la energía, todo el alimento que necesitarían para poder expresar un potencial genético muy alto. Por tanto, no es muy rentable invertir mucha en genética para tener unos potenciales productivos muy altos y luego nuestro factor limitante va a ser la alimentación. Esto se ve reflejado en los pesos que tenemos, en los caracteres productivos y por contra pues tenemos algunos caracteres funcionales, por ejemplo la fertilidad, que tienen un peso más importante. Y por último tenemos el IMET Eco, para aquellas ganaderías adaptadas a los sistemas de producción ecológica, donde, como veíamos antes, los costes seguramente van a ser mayores, pero también es cierto que el precio de la leche y las primas son superiores a lo normal. Y en este caso, pues la fórmula que nos queda es esta que tenemos aquí abajo, con un peso muy importante de los kilos de proteína con respecto, por ejemplo, a los otros índices, pues parecido al de queso, pero con, en este caso sí, un peso también positivo en kilos de leche. Pero bueno, lo mejor es ir directamente a ver unos ejemplos dentro de la web de CONAFE. Aquí en evaluaciones genéticas podemos ver cómo en el catálogo de los 200 mejores toros nos encontramos en todos los casos el IMET leche y el ICO. Si los ordenamos estos toros por IMET leche, bueno, pues vemos que aquí hay un poco de cambio en los rankings, porque hemos afinado un poquito más, a pesar de que estos dos índices son los más parecidos, porque el ICO históricamente siempre ha sido un índice de selección muy orientado a la rentabilidad, por eso ahora no puede cambiar demasiado. De hecho, pues cambian el 2 por el 1, en el ICO el mejor es Julius, en IMET Leche, Myflower, después tendríamos al Greenway, Super Sire, Balisto, y si lo cambiamos al ICO, pues nos vamos a encontrar porque está aquí Mixer o el Crank. Y hay ligeras variaciones y en función de lo que hemos comentado antes, pues los ganaderos deben decidir si prefieren más el ICO, si les importa más sobre todo las ubres y las patas, o si quieren mejorar un poquito más la eficiencia con animales de tamaño un poco más reducido y tirar un poco al IMET leche. Es casi el cambio más importante. También podemos comparar los distintos índices de mérito económico, por ejemplo, aquí en los toros genómicos vamos a buscar los mejores toros por IMET queso. Como veis, los valores son muy diferentes porque el impacto económico también es muy diferente. Recordaros que todos estos IMET están evaluados en euros de rentabilidad, según la función de beneficio que os contamos antes, por vaca y por año. Y no son comparables unos con otros. Cada uno se mueve en unas escalas porque cada uno tiene unas escalas de precios y de costes también diferentes. Y aquí sí que vemos, bueno, pues que hay algo más de variación entre unos rankings y otros, siendo cierto que los toros que están arriba en general siempre van a ser los mismos, porque cualquier índice que esté bien hecho, para que un toro salga arriba, tiene que ser muy bueno prácticamente en todos los caracteres, con lo cual, con independencia de qué peso le demos, siempre van a estar en el top. Luego ya podemos ir afinando más cuando definimos cada uno de los índices, igual que pasará con las vacas. También es verdad que es el primer año que los publicamos, a medida que se vayan realizando acciones de selección, buscando toros especializados en cada uno de ellos, pues habrá más diferencias, lo mismo que a nivel de vuestras ganaderías, a medida que vayáis seleccionando en una o en otra dirección, pues las ganaderías también se irán especializando un poquito más. Bueno, pues con esto esperamos que os haya servido de ayuda y que entendáis un poquito más lo que hay detrás de estos índices y sepáis cuál es el que debéis utilizar en función de las condiciones de vuestra explotación, no de lo que os cuente nadie, sino de vuestra propia realidad. Muchas gracias.